tiempo de la mañana cuando son las 8:28 y recibimos una invitada muy especial. Se trata de Maribel Reyes, ella es abogada constitucionalista. A propósito de que estamos en vísperas de una modificación constitucional y por lo regular siempre nada más a los abogados varones, a los hombres, a los constitucionalistas que se invita para escuchar las opiniones, ¿verdad? Sobre la reforma constitucional y hemos querido invitar a Maribel para ver cuál es su visión al respecto de esta reforma constitucional que está ya en el Congreso de la República depositada, para conocer su visión sobre eso y otros temas. Gracias por estar con nosotros. Ay, muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno que también en este programa hay dos mujeres, o sea, también eso pasa que tuvo programa y está solo hombres, o sea, que bueno. Dos mujeres que valen como por 10. Totalmente. Y yo vine a hacerle equilibrio a ustedes hoy. Sí. Maribel, déjame decirte que esa dos vale por 8. Una que sobreequilibra la cosa. Ahora nosotros tres estamos de más aquí, no podemos ir. Dejémoslo eso a ellos. No, para nada. Alfredo más te mira. Maribel, vamos a iniciar esta conversación hablando, ¿verdad?, del tema que está atrasando la atención del país, que es esta reforma. Hay muchos entendidos que dicen que la reforma no es necesaria. El presidente ha planteado unos ejes fundamentales en torno a lo que él quiere modificar. Habla de la unificación de las elecciones, del artículo 124, habla de la reducción de los legisladores y el otro aspecto son 4. El Ministerio Público. El Ministerio Público, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, exacto. Entonces nos gustaría conocer cuál es tu lectura de este proceso, cómo se ha llevado y qué piensas que puede terminar ocurriendo. ¿Qué opinas al respecto? Mira, lo primero es que efectivamente, como tú planteas, el presidente de la República en una actividad muy loable, o sea, creo que que genuinamente el presidente cree que con la propuesta de reforma él está sentando un precedente, sobre todo porque él cree en ponerse el mismo, o sea, de ese candado, que ya de por sí él tiene en la Constitución, o sea, que no tenemos por qué hacer una reforma para ese punto si efectivamente ya él está inhabilitado, porque la Constitución actual, que es la Constitución del 2010 íntegra y que fue modificada en el 2015 simplemente para la reelección presidencial, o sea, ese artículo 124, de por sí ya tiene una prohibición, que es el que ya usted no puede presentarse, porque usted se presentó por 2 periodos y fue elegido en esos 2 periodos consecutivos. Entonces, luego está el tema de que el presidente siempre desde un inicio ha venido hablando del Ministerio Público Independiente, pero creo que hay una confusión entre Ministerio Público Independiente y Procurador General de la República. O sea, yo en varios artículos he dicho que efectivamente el Ministerio Público Independiente existe en la Constitución. O sea, ya nuestra Constitución planta un Ministerio Público Independiente y el propio Tribunal Constitucional, el cual yo tuve el honor de servir por 10 años junto al presidente de ese entonces, el doctor Milton Ray Guevara, en una sentencia que es la 0115, ya dijimos quiénes eran los órganos extrapoder independiente que la Constitución del 2010 planteaba. Y uno de ellos era el Ministerio Público Independiente. Ahora bien, en esta reforma se trae que el procurador, que es la cabeza o el representante de ese Ministerio Público y es como el enlace del Poder Ejecutivo, que quien tiene y traza las políticas criminales y quien le ejecuta es este Ministerio Público, entonces hay una designación diferente. Yo creo que aquí simplemente se le está buscando una legalidad de origen a ese Ministerio Público. O sea, hemos criticado que el presidente por un decreto nombre al Procurador General de la República y aquí le vamos a cambiar el origen. O sea, el origen ya no va a ser un decreto, sino que el origen va a venir del Consejo Nacional de la Magistratura, para lo cual tenemos que modificar ese Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí mismo, para que no te vayas del tema del procurador, se habla de 2 años ahora. ¿Eso le da más independencia o le quita independencia? Mira, para mí, que a ti te digan, te voy a poner por 2 años y con posibilidad de ratificación, te doy 2 años para que tú hagas lo que yo quiera y si tú lo haces, lo que yo entienda que es correcto, entonces te ratifico. Cuando una persona tiene la libertad de accionar y una persona está preparada para accionar y hacer lo correcto y esa persona que está nombrada ahí, aún esté nombrada por decreto, tiene la preparación necesaria y tiene los conocimientos y sobre todo tiene unos juicios de valor propio, independientemente de quién lo ponga, lo va a hacer.
nadie puede cuestionar ahora mismo que el Ministerio Público es independiente con la nueva procuradora, con la procuradora que el propio presidente le pidió que se quedara un chin más, hasta tanto si esta reforma era viable o no. Entonces nadie puede cuestionar que doña Miriam ha hecho una gestión de total independencia. Y por primera vez incluso el presidente de la República nombró 2 procuradores adjuntos en el mismo decreto, que tiene la posibilidad de nombrar 7, y sí lo nombró esos 7, pero en el mismo decreto nombró 2 procuradores adjuntos que son, que si ahora mismo decimos, bueno, se lleva a cabo la reforma, ¿quién cumpliría con esos requisitos de independencia que dice y que se proponen? La única que cumpliría con esos requisitos es mi querida amiga y que respeto muchísimo, Jenny Berenice o Camacho. Porque tú me dices, ¿quiénes entonces me dan esos requisitos de independencia, que vengan de la carrera y demás? Se nombraron. Sin embargo, no para ti. Para Porque mí, si tú para me otra preguntas persona, a mí, tú dirás que no. Claro. Es lo que te digo. O sea, hay una visión de quién es que dice quién es independiente y quién no. Pero yo creo que eso no lo debemos de decir Es que la verdad, nosotros. la verdad es la verdad, no importa de dónde venga. Y no es que la que tú quieres, la que él no quiera. Es que la independencia de un ministerio es la práctica que lo dice. Sí. Este Ministerio Público es independiente del PLD. Porque es independiente del PLD, porque aquí hay más de 30 funcionarios de este gobierno. Está bien, el debate aquí hay más de 30 funcionarios de este gobierno que han sido cuestionados y separados de sus cargos. Y ese ministerio que usted dice que es independiente no mira para allá. Lo que pasa es que una cosa es, espérense, porque si nosotros como ciudadanos y como si yo fuese Ministerio Público por una simple acusación, yo voy a encarcelar a todo el vivo de este país, No, entonces estamos mal. Investigar. Está bien, pero si hay, pero es que el proceso de investigación, pero mire, no, pero le voy a decir algo, el proceso de investigación, incluso hay hasta la ropa interior. No. Pero me excusa. A usted le han buscado, a Nenino le han buscado. Que yo no estuviera hablando. Lo que pasa es que lo que pasa es que hay favoritos, ¿no? A Catalino Inciano Correa se le ha buscado. Pero lo que pasa es que muchas de esas investigaciones, señores, en la justicia no podemos querer ser, yo siempre he dicho, si queremos justicia a vapor, justicia rápida, entonces no es justicia y no es justicia buena. Porque ¿qué va a pasar? Cuando instrumentamos rápido los expedientes y lo llevamos a los medios de comunicación y los medios de comunicación ya te juzgan, pero luego ese expediente no está bien instrumentado, pasa entonces lo que ha pasado y donde se ha quejado, Maribel, donde los jueces no pueden. Pero tú no estás aquí como vocera del Ministerio Público. No, para nada, jamás. En ese tema no nos vamos a poner de acuerdo, por lo visto, porque hay situaciones. Ahora, yo sí, porque por ejemplo, ¿por qué yo sí coincido contigo en lo que tú dices de Miriam? Lo ha hecho bien. Pero con lo que tú dices de los otros 2 magistrados, no ella puedo. Ella lo ha hecho bien. Así del lado de la candela del pasado. Pero del lado del presente, vamos a ya yo le pregunté. Vamos a darle. Démosle tiempo. No, el tiempo se le acabó. Víctor. Ahora vamos a ver. Ya él le acabó. Yo estoy muy Qué feliz. brillante la dama. ¿Quién? Es una contertulia Yo. y es un pico de oro. Con mucho énfasis. No, y densa. Incisiva. Para nada. Y eso tú no sabes nada. Soy un Realmente, amor. Maribel, una amiga, una hermana que Dios me ha regalado, que ha puesto en mi vida. Pero es importante Y yo la este atesoro. encuentro dialéctico. Y tengo que hacer, porque me han reclamado, porque ella no había venido antes aquí. Entonces, Maribel, privilegio tenerte. Gracias. Segundo. Tenerte aquí porque usted no la tiene. Qué barbaridad. No. Qué barbaridad. Este espacio. Esa es la Qué esposa de barbaridad. Paula, aquí la mamá de Carmen. ¿Qué Ella perdió hasta su nombre. ¿Qué diputada es Bueno, esa? es importante. No me van a venir a cosificar. No. Ella es mía, yo soy de En ella. este espacio. Y que es importante. Ya, pero que sea soltera. La buena No, y el uso casada. correcto de la Entonces, conjugación de los ella es de su verbos. esposo, entonces. Para que no se No, yo soy malinterprete. mía Claro de que mi sí. propiedad. De nadie. Y tú- Yo soy mía de mi propiedad. Y el esposo dice, Estamos hablando de la constitución. Ella de ella. reacciona al término tenerte. Vamos a seguir hablando. no, ella Vamos, sabe Víctor. la calidad de los Vamos, amigos que Víctor. somos, que Vamos, nos Víctor. pertenecemos mutuamente. Vamos, Maribel, Víctor. lo que tenemos es lo siguiente. La oposición señala por un lado la necesidad de un referéndum. ¿Por qué? Explicar eso en función a lo jurídico. ¿Por qué hay que hacer un referéndum ante lo planteado por el presidente en algunos de los aspectos? Y por otro lado, dicen algunos dedicados a la filosofía del asunto de derecho constitucional,
Las reformas tienen que ser pertinentes, vinculantes y deben resolver un problema. Y oportuna. Oportuna, resolver un problema. Esto cumple con esa trilogía de cara a lo que debe ser la legitimidad más allá de la fuerza mecánica en la Asamblea Nacional. Gracias, Víctor, por las dos preguntas. Voy a empezar por la última porque es la más fácil, creo, porque vamos a hablar de filosofía del derecho. Mira, yo creo que algo importante de esta reforma es que la propia reforma empieza diciendo en su ley de convocatoria que no era una reforma integral, porque la reforma integral se realizó hace 14 años, que es la reforma del 2010, que se mantiene intacta porque la reforma del 2015 fue algo puntual. Entonces, esa reforma del 2010, que fue una reforma integral para reconocer derechos y deberes de los ciudadanos que no estaban contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y que vean que no habíamos quedado rezagados incluso en reformas anteriores respecto a Iberoamérica. Sí. Actualmente, la reforma tiene unos puntos que podrían ser interesantes, pero que realmente pueden ser cuestionables. ¿Por qué? Porque si tú me dices a mí, ¿hay necesidad de unificar las elecciones? Hay necesidad de ampliar un poco más ese margen de división de las elecciones para fortalecer esa municipalidad que podemos hablar más adelante. ¿Hay necesidad de un ministerio público independiente? Esa necesidad, con el simple hecho de tener un presidente que cree en eso y que va a nombrar un procurador con unos aspectos independientemente de él, lo vamos a tener y lo hemos tenido hasta ahora. Entonces, esa necesidad de reforma no la hay. Creo que la verdad es que me gustó mucho la respuesta que le dio el presidente de la República al expresidente Danilo Medina, que decía que era un peligro reformar la Constitución, y el presidente de la República dijo que fue un peligro en el 2019. Yo creo que ha sido un peligro reformar la Constitución en el 2015. Fue un peligro intentar reformar la Constitución en el 2019 y sigue siendo un peligro reformar la Constitución en el 2024. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional Revisora es soberana. O sea, soberana e independiente. Entonces, aunque el presidente está planteando 4 puntos, en ningún momento, aunque muchos juristas pueden decir, bueno, hay un control. ¿Quién va a controlar? O sea, ¿quién controla al Congreso? El Tribunal Constitucional, luego de que el Congreso Nacional ponga puntos que no se tocaron o que no estaban previstos en ese objetivo de esa reforma, ¿va a decir que la Constitución es inconstitucional? No, esa no ha sido la línea. Y qué caos tendríamos diciendo que tenemos un país que su Constitución es inconstitucional. O sea, entonces, creo que ahí es donde falta eso. O sea, creo que le falta ese objeto real. O sea, podríamos decir, sí, presidente, vamos a reformar la Constitución, casi yéndose tal vez, cuando usted esté terminando, pero vamos a hacer una consulta integral, vamos a convocar a todos los sectores y temas que están pendientes, pero no para estos temas que ni siquiera van a resolver un problema social. O sea, no vamos a resolver un problema social con un ministerio público por decreto o un ministerio público nombrado por el CNM. No vamos a resolver un problema social uniendo las elecciones. No vamos, con eso reduciendo los diputados, no vamos a eficientizar o vamos a reducir el gasto público. Entonces, esa necesidad no existe. O sea, para mí. Eso es lo que yo creo. En todo el referéndum. En torno al referéndum, aunque en la práctica se ha pasado que cuando la Asamblea Nacional se reúne y ha votado una constitución, volvemos al punto de que el tribunal ha interpretado que una constitución no puede ser inconstitucional. Con esta composición que tiene el Tribunal Constitucional no es la composición que tuvo por 12 años. Entonces, ni la composición que va a tener dentro de 16 años, dentro de 20 años, que podrían interpretar esta reforma constitucional. O sea, la reforma constitucional del 2024 podía ser interpretada en el Tribunal Constitucional en el 2028 o en el 2032. Dígase que se están tocando unos puntos que dirían, bueno, pero no se está modificando el territorio, no se está modificando la forma que es republicana, democrática. Se está modificando la forma de elección del presidente y se está afectando un derecho incluso con que nadie, o sea, que yo he dicho, ¿por qué no se están dando cuenta que el orden territorial que determina la cantidad de diputados que vamos a tener a nivel nacional se afecta con la reducción de esos diputados? Yo lo dije aquí. Que lo único que él está reduciendo no se está quitando ningún poder.
Eso no, es lo no. único que está reduciendo. No, tú estás afectando El número un de derecho diputados. adquirido de los ciudadanos. Pero- De los ciudadanos. O sea, el derecho no a tendrán. representación, tú me lo estás afectando, o sea. representación que otros territorios. Habrá Y no so- territorios que van sí. a tener menos representación. Y que no solamente ciudadanos de eso, otros territorios. tú dices quiénes son esos territorios que van a estar afectados ¿Y por sobre esa. cuál ¿Y criterio? sobre cuál criterio se van a Eso no sé, eso como Pero que no se ha explicado. independientemente de que eso no se explique, tú dices cuáles son los territorios más productivos del país. Santiago, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. O sea, y cuando los más complejos. y cuando tú lo ves, tú dices, ¿cómo le llega una persona de Santiago, de la circunscripción número 3, la circunscripción número 2, la mata, que tal vez no tuvo la oportunidad de hacer su recorrido, que no le llega? O sea, si quitamos un diputado, hay personas que se van a quedar sin saber quién es su Sin diputado, sin representación. Entonces, para mí, el referéndum... De Yaguate, mi pueblo. Para tú tener un diputado que te represente, tú tienes que conocer lo que el tipo vive. Oye, ¿dónde, profesor? En Villa Altagracia, porque es la misma circunscripción de Yaguate. La misma provincia. Y otro que se llama Saulo, que salió ahora, diputado de Cambita, de Casa el Carajo, lejos de Yaguate. Representación. Entonces, ese mismo de Cambita, profesor, o de Villa, representa a uno que está en Palenque, que está después de Nizao. Oye, ¿cómo es? Es decir, ese asunto de la Yo lo representación, describí aquí. de la representación, Por y ejemplo. de que de disminuir la cantidad de diputados. Pero entonces Es como aumentar que- aumentar es lo como del ella dice. Parlacén. Sí, pero yo lo como ella ¿Qué dice, criterio? exactamente. Pero hay ¿Cuál es? provincias, Ella mira dice, cómo se es. va a quedar la gente sin representación. O sea, va a haber un ciudadano que va a tener menos calidad de representación, menos democracia que otro Hay gente que ciudadano. solamente pasa un Porque, día, busca un voto por por su ejemplo, municipio. hay Ahora dirán provincias que algunos para tienen lo que menos de ellos 50.000 representan. habitantes. Que bueno, si tienen Tenerlo menos o de no 50.000, oye, Edwin, le tocan 2 diputados. A todos los que tienen la provincia menos de 50.000 le tocan 2 diputados. Pero hay distritos municipales que tienen más de 60.000 distritos municipales. Y te pongo un caso, La Caleta, San Luis, La Victoria. Algunos han sido ya elevados a Kimberly, municipios oye, para otras. La Guayiga tiene casi 40.000 Gente. habitantes y una población flotante por los proyectos habitacionales que le han hecho de más de O- 5.000 oigan esta, viviendas. vamos, Entonces tú oye. multiplicas eso por 3, que es el promedio mínimo de una casa, y te Mira. da 15.000 habitantes más. Lo que quiero decir es, por ejemplo, una circunscripción, no voy a poner la mía, la 5, voy a poner la circunscripción 3, la de Jason, que es la más grande del país, que elige 11 diputados. ¿Cuánta Pero- gente hay ahí? Pero tú tienes casi 1 millón ahí. ¿A dónde? En Santo Domingo. Entonces, Santo Domingo Este. ahí era parte ahí. Tú sabes que yo iba a decir ahora mismo. Entonces- ¿Tú crees que el senador de la provincia debería ser senador de ese millón y pico solamente de Santo Domingo Este? No, Del no, yo otro lo dije millón y aquí pico. también. Profesor, de esa cantidad de gente que hay en Villamella. ¿Cuánta gente hay en Villamella? No hay forma, eso Profesor, es inhumano. ese mismo es el senador de todo el que está en Herrera. Y ese mismo es todo el senador que De está guerra, allá. desde No, hasta el guerra. peaje. Desde guerra Hasta el peaje, Pedro Brán, hasta el peaje allá, para que allá. choca Pero con yo le voy a Villa decir a Ahí ustedes se una necesita un cosa. senador. Yo le voy a Es decir, imposible. yo le voy a decir a ustedes una cosa. Aunque ustedes tienen razón en ese planteamiento, Sí. ¿verdad? Tienen razón. Cuidado. Ahora también los legisladores, sobre todo los diputados, se han ganado a puro pulso, porque son muchos, no todos, Sí. pero muchos son vagos, irresponsables, charlatanes, Yo Que voy no a hablar de representan. eso aquí, que de no una representan encuesta. nada. Entonces, ¿tú sabes lo que pasa? Que hay gente que lo escucha a ustedes decir eso, que tienen razón, Sí. pero hay ciudadanos que dicen, total, Profesor, por que ejemplo, me representen o no, profesor, para mira, lo que ellos yo he visto hacen. senadores- Porque Déjame ahí decirte- es que está el Profesor, problema. déjame decirte Porque hay los una gran políticos. distorsión del Espérate. rol del legislador. Está ¿Tú bien. sabías que un legislador se ha vuelto un gestor Está bien, social? pero ese Sí, es que otro- no es- que no es el Pero deber ese ser. es otro tema Es por que la no. realidad, No, por la pero esa es realidad social. Esa es la realidad. Entonces tú le quitas eso a las comunidades Es una crisis institucional. encima de Sí, pero legislar espérate. y Entonces- representar. Entonces Profesor, tenemos el en tema la de legislación, gestión en la- social. dentro pero, del rol pero del ese es legislador. otro debate. Porque Lo no que aquí se está fiscalizan. diciendo es, Tienen lo que el- yo te tienen estoy el mandato de diciendo es que fiscalizar hay y no lo muchos hacen. legisladores que son unos irresponsables. Que son Igual que hay vagos. muchos Que son periodistas unos que vagos. son Sí, irresponsables, la igual diferencia es que el fiscales periodista, No embarre, la no diferencia embarre, es que no el embarre. periodista no Está le mal. paga con fondos públicos. No, La ¿cómo le diferencia pagan? es que el periodista no lo elige el pueblo para que lo represente. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí es que viene No el es que me he elegido cuestionamiento. yo como príncipe de Ahí este es que maldito viene el pueblo. cuestionamiento porque la gente dice, pero ven acá.
¿Por No qué te yo tengo que bauticé tener, por qué yo tengo que tener tantos diputados? ¿Por qué yo tengo que, si al final esos tipos van ahí y tú no lo ves sometiendo un proyecto para su comunidad? Exacto. Tú no lo ves peleando nada hay por muchos Pero nosotros. lo que el piden pueblo sus tiene obras. que votar Sus bien obras. por los legisladores productivos. Hay Los legisladores. partidos políticos tienen que llevar en su convención interna, tratar de Pero es formar que sus ahí entran cuadros los para que campos, elijan bien ahí también. entran los riferos, ahí entran pero los el gaceros, problema ahí es que entra el la voto debe vaina. ser Entonces, obligatorio. Bueno, pues hay ya legisladores eso que es un piden problema desde de que su el voto curul. debe ser Ustedes obligatorio. deberían- Eso es clientelismo. No, no, se le olvidó la entrevista. No, pero Eso volviendo es al ella que lo tema, ha pero provocado. volviendo al tema, señores, yo sí entiendo Una mujer brillante que se que ha necesita un venido referéndum y de no llevarse a cabo ese referéndum, puede pasar algo. La Constitución va a pasar y va a ser constitucional y no vamos a decir lo contrario. Ahora bien, con una nueva composición de un tribunal constitucional o incluyendo este tribunal constitucional, si se le planteara el hecho de que se agotaron los procesos y los mecanismos necesarios para la aprobación de la Constitución, el tribunal constitucional sí podría estar en la capacidad de decir que al no haberse agotado los procesos y los mecanismos necesarios para la aprobación de la Constitución, esa Constitución dejarla fuera del ordenamiento jurídico y retomar la Constitución del 2015. O sea, eso podría hacer un tribunal constitucional y por eso tenemos un tribunal O sea, constitucional. lo que tú estás diciendo, Maribel, es que ellos pueden aprobar su Aprobar la modificación, sí. aprobarla, Como la pasarla, interpretando y suyo. que después eso va a ir a una instancia al A Tribunal control de Constitucional, Al- después que ellos salgan y le van a dar para atrás. No, bueno, o sea, eso es un criterio que yo tengo, que podría que pasar, podría no, no, que no, podría pero yo te pasar, voy a decir pero- un elemento, por pero- ejemplo. ¿Sabes cuál es un elemento? Que ha sido solapado en el debate. Y es el hecho de que para tú ser procurador general de la República hay que ser apartidista. Entonces, el partidarismo es una dimensión de delincuencia, por decirlo peyorativamente. Pero en realidad, tú estás estigmatizando. Milton Ray es un ejemplo de eso. Tú estás Que fue estigmatizando. senador, es un político y se comportó a la altura. Un baluarte de este país. A la altura del- Dos mil- yo y lo he dicho muchas veces. Claro. Un baluarte de este país. Él Entonces, demostró, Lo que él demostró pasa que la es- clase política Lo que sí pasa puede. es que 2000 O provoca. es una excepción a las reglas. sí, ajá, pero ve Pero acá. hay más Tú sabes, hay más excepciones. sesiones. muchas Dale la más. oportunidad. Hay muchas Lo que más. tiene que hacer Hay es- más. Eddie Olivares puede ser un procurador Por de ejemplo. alta talla de este gobierno. Por ejemplo. O pero ven acá. Y además con ese maniqueísmo de que cada 2 años revisarlo. Ajá, 2 años. Para yo quitar, para yo evaluarte si me metiste preso lo mío, no metiste preso lo que yo quiero. Pues entonces yo te saco de ahí. Eso es una manipulación de la misma Ahí sí es inviolabilidad verdad que y se de le la fue la movilidad que independencia. él está haciendo. Ahí Pero ven sí es acá. verdad que se le va la Pero, independencia. Maribel. pero como no estamos maniqueísmo, ¿qué es lo que en la partidar No estoy de acuerdo con eso. el Víctor, partidarismo. Lo mío y los otros, espérate ahí. el Eso partidarismo no es así, usted se equivocó. Puede Porque ser aquí un yo so- siento que también ha sido ¿De qué? injusto con gente que se ha investigado, que no se ha encontrado nada y no se ha sido Algunos, capaz de decirle a este país, algunos, esa gente está limpia, no algunos. tiene nada. Pero esto no resuelve eso. Entonces yo Pero esto no resuelve eso. Ese es otro debate. Es otro debate. Por eso es que estamos hablando Eso no que ese resuelve Ministerio esto. Público no es independiente nada. Porque, Eso. por ejemplo, el Ministerio Público ha investigado personas Pero independiente por de quién. presunta y no encuentran nada. Y solo por no desdecirse ante la opinión pública, mejor se que quedan no son callados. comunicadores. Hoy porque para ellos no estar salen y haciendo- dicen, pero investigamos a son fulano públicos, y no uno entiende encontramos eso. nada. No, su obra. no, o sea, ellos han cometido mucha vaina. Yo te digo una cosa, tanto para los funcionarios de este gobierno como para parte del Ministerio Público, toda esa vallaquería y toda esa violación de derechos y toda esa vaina mediática que han utilizado, aquí hay más caco y más chaleco. Esos cacos y esos chalecos no se han La acabado. vacinilla. Aquí esa vacinilla la van a poner ustedes para que ellos estén claros. Y donde usted Qué compruebe, barbaridad. hoy los ministerios públicos son ministerios públicos y mañana pueden pasarse civiles o ser jueces de Totalmente. corte. O sea, y mañana ese poder que ellos tienen lo tendrán otros. Entonces, por eso, cuando a ti te toca hacer martillo, tú tienes que saber. Administrar los Porque, golpes, porque tú verás. Pero A menos respecto, que el cambio climático se encargue, Maribel. No. Pero mira, para decirle- una realidad, dejen de estar No, relajando no, con yo el sé que cambio eso es verdad. climático. Ustedes aquí Anoche me estaba hacen- yo California. leyendo. Ellos me Anoche hacen- estaba en Oye, California. tranquilo, yo soy de, cuando yo soy hablo de Nevando cambio en California, climático, ya. tranquilo. Anoche estaba yo, Yo soy leyendo team. que hay un lío en el Pacífico. Hoy en California estaba Que nevando. los océanos crecen en promedio, han estado creciendo 9 centímetros. Claro, en el por el Pacífico a derretimiento, 15. Tú Pero tienes, el tú tienes al derretimiento lado, glacial. tú tienes al lado a la experta del país,
más grande en términos de derecho de mar. De mar. De De mar. mar, derecho internacional. Así, yo lo tengo Esa acá, que menos tú de ves ahí 100 millones. sentadita ahí. Sí. pero ya Con su ya con espérate. investigaciones doctorales de eso. O sea, tú la tienes ahí. Ya que tú no des Sí. esa premisa, déjame aprovechar que me acordaste una cosa. Tenga cuidado. Maribel, pero ellos se dieron una Ay, un pedazo de mar y que a Holanda. Esa pregunta Y, no va. claro que esa Ay, pregunta perdón. va. Y tú, coge ahí. Ella sí sabe para responder. No, ¿Cómo fue que se cedieron esa villa náutica? Un pedazo de río. ¿Y a un cambio pedazo de de mar. qué? Un pedazo de ¿A mar. cambio de qué? ¿Por qué cedimos todo esa? No, ¿Qué es lo que hay ahí? no, ¿Será mira, que yo soy tenemos, pagana? mira, Ay, para aprovecharle saliéndonos del tema constitucional, Claro. llegando al tema de derecho del mar. Claro. Dice que campo mío, Yo no tengo la una mano. Permiso. No sé, no, Ya no. se hizo una pregunta, no venga a boicotear. No, mira, respecto a eso, que increíblemente, mira, respecto a eso, ¿Usted cree que que son se van cosas a que nadie deshacer se de mí? cuestiona en este país y el derecho del mar, la verdad es que un tema que no le interesa a muchas personas que vivimos en una isla. Porque no se puede poner una empalizada. Se podría. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos unos límites marítimos cuestionables todavía porque nosotros venimos con una ley del 2007, pero firmamos el acuerdo con Naciones Unidas de Derecho del Mar 2009. Nosotros a la hora de hacer la ley se pusieron unos puntos en el mar, los cuales están siendo objetados por el DANTUM, o sea, como una oficina de puntos marítimos de naciones de Estados Unidos. Cuestiona esos puntos, sobre todo porque Estados Unidos tiene interés en el Mar Caribe. Ustedes saben que tiene ahí mismo la parte de Puerto Rico, que ellos son quienes tienen esa parte geográfica, o sea, control marítimo, y está también la parte de Miami. Nosotros tenemos un tema que es con Turcas y Caicos. Había un acuerdo previo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la delimitación, nosotros teníamos una negociación de un acuerdo Estamos cerca. con ellos. Y que la verdad es como ese borrón de ese acuerdo. Estamos cerca de ellos. Sí, Somos estamos límites. O sea, nosotros fronteriza, incluso nosotros estamos cerquita con Colombia y Venezuela. O sea, tenemos solapasión. O sea, nosotros incluso con Venezuela y Colombia tenemos algo que se llama, que fue mi tesis, que se llama trifinios marítimos. O sea, 3 estados tienen soberanía de un mismo lugar en el Caribe mar. mismo. Entonces, nosotros nos encontramos en la parte sur de República Dominicana. Hay una parte donde se une Colombia, Venezuela y República Dominicana y tenemos un trifinio. Pero hay un acuerdo y están claros los límites. Exactamente. O sea, ahí no Me tenemos está problema. mareando, Maribel. Donde tenemos Yo un lo que creo problema. que ¿a Aguántate. quién fue que le entregamos? Nosotros, Hablando, el canciller. hay un acuerdo nuevo que se hizo. Y la verdad, para mí, ese acuerdo se hizo sin consultar a expertos de derecho del mar en República Dominicana y a nivel Y internacional. sin la institucionalidad. Sin la institucionalidad. El O sea, Congreso no un opinaba de Congreso, eso. porque al final tú estás cediendo un territorio, independientemente de que la gente crea que agua es un ¿A quién territorio. fue que se le cedió? Entonces, ese acuerdo que se hace con Holanda. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué entregamos? ¿Qué? Bueno, lo que dice el acuerdo es que para evitar que nuestros pescadores llegaran a esa zona, y en verdad que eran retenidos porque hay unos límites ahí no conocidos y sobre todo porque nuestros pescadores son informales, no lo hemos dotado de los recursos necesarios para que puedan realizar la pesca correctamente. Muchos de ellos iban en Yolita, o sea, y no tenían radares y ya no sabían a qué distancia estaban. Entonces, muchos de ellos son retenidos en Turcas y Caicos y en islas por ahí, apresados, y luego República Dominicana tiene que hacer un proceso y cuesta ese proceso, o sea, no es gratis. O Y sea, por eso preferimos entregar. entonces, el acuerdo, que es un acuerdo incluso No, pero no por eso. que cuestionable, o sea, un acuerdo donde realmente recuérdate que a nivel internacional siempre hay transacciones de tú me das porque yo te voy a beneficiar en Correcto. esto. Había un tema ahí, recuérdense que nosotros estamos buscando el tema de la excepción del visado. Son muchas cuestiones que hay Pero no me detrás. digas que por ahí hay algún asunto no, del petróleo que encontraron. O- Porque o- ahorita hay una vaina ahí o abajo. banco de peces, o banco, Pero los hay- recursos marinos, ¿qué es lo que Exacto. le interesa
realmente, pero no es eso. Él es el punto estratégico en términos geográficos para delimitar lo que es la expansión de la zona económica exclusiva. Que es la que tú puedes. Que es donde ellos están cediendo a nosotros declararnos estado archipelágico, porque se redefinen las líneas bases desde donde se calcula las aguas internas del país, y a partir de ahí entonces... ¿Y qué ganamos nosotros? No ganamos nada, No, perdimos. nada. Al Nosotros contrario, perdimos. ¿Y por qué le dimos sin nada a cambio? Pero oye, ¿cómo se lo dimos? Con un acto administrativo del canciller. El canciller de la República modificó la ley de Estado archipelágico, modificó la Constitución con un acto en su escritorio, sin pasar por el Congreso, sin pasar por ningún lado. Y eso, entonces, tú puedes tener un acto más lesivo a la soberanía que esa. Pero no es solo eso el problema. Es que cada vez que apresa un pescador que el Estado no protesta, está diciendo que el Estado no tiene capacidad jurisdiccional sobre esas aguas, y le está cediendo la soberanía a esos estados que sí ejercen la soberanía de apresar, porque es un acto soberano del Estado, jurisdiccional. Entonces, como no hay protesta, nosotros no tenemos nada en el efecto práctico de que un Estado archipelágico. Maribel, usted debiera estar aquí fija un par de veces al mes, claro. Maribel sabe muchas cosas importantes y la gente, Maribel nosotros es otra aprendemos cosa, mucho con ella. Maribel. No, Vamos mira, a hacer un acuerdo con Maribel. Está bien. Y algo que sí quería decirle a Kimberly, Sí. que Kimberly decía respecto al tema de que el Ministerio Público no daba o no expresaba esos comunicados luego de que una persona efectivamente salía. Mira que yo entiendo. Mira que yo entiendo. Que sí entiendo que es necesario. Lo que yo entiendo necesario que se debe de hacer con el Ministerio Público es respetar la partida presupuestaria que incluso está estipulada en la Constitución. Entonces, cuando respetemos esa partida presupuestaria, el Ministerio Público puede dotarse de técnicos que no necesariamente son los fiscales, o sea, de investigadores e incluso externos, puede dotarse de una línea de comunicación jurídica que no necesariamente un comunicador normal es la misma línea de una comunicación jurídica per se. Entonces, para incluso hacer ese tipo de aclaraciones a los medios de comunicación, porque, escúchame, algo que yo decía, aquí no existe lo que existe en Estados Unidos, que es la responsabilidad estatal respecto cuando una persona es acusada y posteriormente esa persona es absuelta, o sea, el daño moral y público, aquí no está esa responsabilidad. Entonces, por lo menos... En dos términos, civil y económico. Totalmente. Sobre todo económico. O sea, a la gente lo que le duele es su bolsillo. Entonces, ese resarcimiento social que la gente necesita, o sea, la gente necesita decirle a los ciudadanos, esta persona ya no es inocente, ya esa persona no tiene ninguna responsabilidad ni ningún tema pendiente con la sociedad, porque el peso más grande de una condena no es necesariamente el que la persona vaya a la cárcel. Así es. O sea, esa es la principal condena que aquí es esa. Si el Ministerio Público ha tenido una vocera aquí en el sentido del presupuesto, he sido yo. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre he dicho que una buena investigación es la que defiende al ser humano de ser sometido o defiende su moral, o es culpable o es inocente, pero eso depende de una buena investigación. Si tú no tienes las herramientas, una justicia con menos herramientas es una justicia más lenta, con pasos más cortos y con una visión más opaca de la realidad. Entonces es importante que un aspecto tan fundamental de la democracia como es el tema de la justicia tenga su financiamiento. Tenga el financiamiento que tenga que tener. Y no como ha hecho el presidente actual, que le ha congelado el presupuesto 4 años al mismo Ministerio Público que él dice que es independiente. Pero un comentario no podemos garantizarle ese derecho tan elemental a los ciudadanos, que es la justicia, si no tenemos el presupuesto necesario para hacerlo. Bueno, yo necesito una investigación, quizá para uno es urgente, porque uno quiere que se resuelvan las cosas a la mayor brevedad posible, pero hay otros casos que son más urgentes, que son más importantes, donde se han violado incluso derechos fundamentales y tal, y uno entiende, y se dedican esos investigadores para esos casos. Yo tengo 2 casos.
Y en otros aspectos, por ejemplo, el comunicacional, como tú lo dices, el Ministerio Público no es Hermana, relacionado al hermana, público. yo tengo dos casos. Pero, caramba. Hermana, uno- yo tengo dos casos que son dolorosos. Uno Sí. lo tengo de frente, que es usted. Es decir, todo Sí. el mundo sabe que Alfredo de la Cruz es un crítico frontal del gobierno y del Ministerio Público. Sí. Yo conozco dos casos del gobierno pasado, de este mismo partido. Es decir, porque ya arrancamos un nuevo gobierno. Por ejemplo, ¿qué hizo usted en su desempeño como ministra en los casi 3 meses que hizo? Nada. Es yo decir, no ¿qué puedo hizo hacer usted nada. negativo en contra del Estado Dominicano? Nada, absolutamente. Usted ha sido cuestionada por una periodista que hizo una investigación periodística que tenía el afán de que usted demuestre, Sí. óigame, la procedencia de sus bienes. De mis deudas. Sí, porque, oye, este Eran país, deudas. activo más pasivo, oye, activo menos pasivo igual a capital. Yo tengo bienes por 100 millones de pesos, pero solamente he pagado 1 millón. Debo 99. ¿Usted me está entendiendo? Eso es la parte suya. Sí. Con Santana Barber Show no le pasó eso. Él lo mandó para el diablo a todo el mundo y Santana está abierto. Eso está bien. ¿Qué hizo Lisandro Macarrulla, ministro de la presidencia? ¿Qué hizo? Está hablando un crítico de este gobierno. ¿Qué hizo Lisandro? Él, el ministro de la presidencia del pasado No, gobierno. nada, ¿Qué hizo? Nada. Ahí está en el destierro, un hombre importante, porque es que aquí primero hay una condena previa. Porque, Mediática. ¿qué es lo que estamos diciendo? Ella fue, yo tengo esos dos ejemplos, ¿eh? Claro, el claro. suyo, ministra de la Juventud, y Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. ¿Qué hicieron los dos en el desempeño de sus funciones? No, nada. El nada. presidente, tuvieron uno que renunciar y el presidente, para que no se lo coma todo el mundo, sacarlo del tren gubernamental o ellos quedarse fuera del tren gubernamental. Eso no es justicia en este país. Yo he externado que esos son holocaustos y por eso yo estoy de frente a ese Ministerio Público todo el tiempo y de frente al gobierno por lo mismo, porque hay gente, por ejemplo, aquí hay un tipo que no coge una maldita más, una maldita denuncia más, que es el ministro de Miyagi. No, Miyagi de la no. vivienda. No, de la Miyagi vivienda. también, De la de la vivienda, vivienda mi hermano. también. En términos público y privado, es de la vivienda. Ah, ese está ahí. Lisandro para afuera. Ah, ese está ahí. Kimberly para afuera. Para que sepa la gente, Neney tiene un decreto, estaba ahí el día que estaba vestido todo el mundo de blanco, ahí en el gobierno, y sin embargo la pintura nadie se atreve a averiguar esa vaina. Entonces, ese mismo Ministerio Público, que es mi crítica, mi amor, Maribel, que yo tengo, mira para un lado, pero no mira para otro. Mi pregunta ahora. Pero bueno. Sí. Porque usted no me preguntaba. Esa era mi Ese era un disertación. intro. Ellos me usan a mí, tú ves, Esa para era mi ellos disertación. meterse. No, es que alguien tiene que decir. Para ponerle. Vamos. Mira, Maribel. Maribel no va a volver a Maribel. Vamos a dar una silla. Este ha sido el mejor momento de su vida Brillante, en cabina Maribel, alguna. Por favor. No, En cabina no, alguna. En cabina alguna. Él aclaró. Él Este es el aclaró. rumbo de la mañana. Nosotros a testículos y ovarios nos hemos impuesto en este país. Para que lo sepan. Hagan lo que hagan. Mira, Maribel. Él mira para arriba. Ya todo el mundo está de acuerdo. Luis es un hombre mago. Ya Luis a todos los sectores lo convenció dentro de lo que estoy yo. Ganamos, la te lo necesidad he de la dicho, reforma. ganamos. Ya estamos en la reforma. Sí. Ya estamos en la reforma. Ya aquí no hay discusión de que si sí, de que si no la reforma. Ya estamos en reforma. Ya el tipo es mago, convence a todo el mundo. Ya estamos toditos en reforma. Los candados a los que tiene candado. Me decía ayer, oiga profesor, ¿quién me llamó? Preocupado. Rafael Linares. Ay. Alfredo, ¿qué es lo que quiere Luis? Porque él no puede creer que no le cree, en la buena que no intención quiere nada. de que lo único que quiere Luis es que quitarse de que poder él, de que haya una reducción de los diputados, que el Ministerio Público sea independiente. ¿Y cuál es la otra? Son 4. Yo le puse. Ese es su legado. Yo le puse ¿Los al, legados de yo le qué? puse al que el legado de él va a ser destruir el sistema de partido. Pero me dice Ese Linares, es su legado. pero si eso es lo que él No, quiere. no. Ese es Dice su Él va a legado. recapacitar Todo lo sobre lo de antipolítico. los Yo dije que el resultados. No, él va a verdugo, el recapacitar sistema sobre lo de partido. los Dice Linares, yo estoy loco porque eso venga la reforma para ver qué es lo que va a pasar ahí adentro. Mira, Porque me dicen, por ejemplo, yo no soy abogado, yo vengo de familia de abogados y por eso Tu papá es juez, sí, dígalo. manejo algunos términos. Cogiendo Sí. lucha contigo. de Sí, chiquito. pero oye lo que Kimberly, yo digo, por favor. Pero oye lo que yo digo. Él se emociona. Maribel. Después que sea incluso, no importa la ley que se someta, que declare la necesidad de la reforma y con los puntos específicos. Yo siempre he dicho que hay un peligro increíble. Profesor, cuando se abre esa asamblea revisora,
ahí puede pasar todo. Sí. Viene Ahí lo, puede viene pasar lo todo. creativo. Entonces, ahí viene lo creativo. Y eso es lo que dice Linares. Dice Linares, ¿qué es lo que quiere Luis? Porque nadie cree que es simplemente de que él plantear esos 4 puntos. Y entonces tú dices, candado lo que tiene candado. Explícame eso. Bueno, yo a diferencia tuya sí creo de Linares, que fue quien te llamó, sí creo en que el presidente cree genuinamente y es muy loable y creo que es hasta ingenuo respecto a de él mismo, o sea, no, Quitarse de poder. o sea, yo hubiese sido Luis y jamás me pondría un candado para algo que de por sí ya yo tengo un candado. Sobre todo porque aunque queremos que las constituciones tengan una estabilidad, sobre todo por la seguridad jurídica en el tiempo, las sociedades no son estáticas y las sociedades cambian con el tiempo. Entonces, así como teníamos la modificación del 2010, que era me voy, puede ser que vuelva o puede ser que no vuelva nunca porque la población no me quiera, hay preguntas que quedan en el aire. O sea, ¿quién le ha dicho al presidente de la República que en una un futuro gobierno, incluyendo hasta de su propio partido, venga una dupla de 2 mujeres y lo hagan extremadamente bien, que querramos que esas 2 mujeres se queden no por 4 ni por 8, sino se queden por 12 o por 16? Eso lo decidirá el pueblo. Sí. Entonces, tú a la sociedad decirle, o sea, a mi hija que tiene 6 años, decirle que ella no va a tener la posibilidad de en un futuro de cambiar el régimen de su generación, cambiar el régimen de elección de su presidente, que puede ser que digan, mire, es que queremos un presidente por 2 años, por 4, por 6, por 8. O sea, eso no lo determinamos nosotros, lo determinan los ciudadanos dominicanos en el tiempo, con la evolución de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué están poniendo un candado? Sí, un candado que al final el presidente de la República dice que al mismo tiempo, o sea, la orden, porque es así, la orden a mea culpa, que se le da a los diputados, a la mayoría aplastante que tiene por primera vez un gobierno que es el PRM. ¿Tiene la 2/3 parte? Nunca, ningún gobierno, ni aun cuando el presidente, el expresidente de la República, Danilo Medina y Leonel Fernández tuvieron una mayoría, nunca tuvieron esa mayoría aplastante. No, ese turco hizo un lío. Entonces, esa dice que viene, o sea, que aparte de la aprobación de esa modificación, tienen que aprobarse las 70 leyes complementarias que le tenemos en deuda a la Constitución del 2010. Dentro de esas 70 leyes de deuda, yo he sido una abanderada de siempre decir, siempre pedir, y cuando estuve en el Tribunal Constitucional, hay una sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional que decía un párrafo: le solicitamos al Congreso aprobar las leyes ordinarias que se necesitan para el buen funcionamiento de la Constitución. Entonces, ¿qué se necesita? Esa reforma va a traer consigo la aprobación, porque es un compromiso con la sociedad para esta reforma que ha hecho el presidente de la República, la aprobación de las leyes adjetivas a la Constitución, entre ellas la ley de referéndum. La ley de referéndum siempre va a ser la llave para la modificación constitucional. Maribel, con un sí o con un no. Que es un referéndum aprobatorio. O sea, ese candado tiene una llave. Maribel, finalmente. De su parte. La llave la tendrá el pueblo. Digo, por su parte. Siempre la tendrá el pueblo. Finalmente, de mi parte. Exacto. Yo quiero que tú me ayudes a tratar de entender lo siguiente. Aquí hay mucho machismo, Maribel, El presidente Maribel Un interrogatorio. ha dicho que él quiere dejar un legado, y yo también quiero creerle. Perfecto. Lo ha dejado. Perfecto, un legado. Ladrón Teniendo busca por todo su el condición. poder para Ellos poder. no le creen a Luis. Espérense, teniendo todo ¿Y el cómo poder. creerle a alguien que se desdice? Pero espérense. Teniendo todo el poder para poder habilitarse, no lo está utilizando para eso. Todo eso muy bien. Él quiere dejar un legado institucional, ¿verdad? Pero sin embargo, al mismo tiempo que él está planteando eso, agarra y dice: el legislador de mi partido que no se alinea a lo que yo estoy planteando, ¡son pena! Entonces, yo digo lo siguiente: se supone que hay una separación de poderes, se supone que el Congreso es el primer poder del Estado, se supone que los diputados fueron autoridades electas por voto igual que él. O sea, los diputados no son subalternos de Luis. Nabucodonosor. ¿Tú ves? Entonces, ¿cómo es que tú me estás hablando por un lado de dejar un legado institucional
y por otro lado está transgrediendo todo el orden lógico, jurídico, institucional del Estado. Dije, cuidado el que no vote, que lo vamos a sancionar. Explícame. Mira, primero, yo sí creo en que el presidente intenta dejar un legado respecto. Pregúnteme a mí. Respecto. Ustedes han invitado, respecto a la. Tiene una diputada aquí, usted le pregunta a la pobre María. No, tranquila. No le voy a meter a usted en el lío. Hay una diputada. No, mira qué pero pasa. si yo le pregunto, yo la conozco, esa jabá. No, mira qué Esa mujer va a pasa. decir, Yo sí creo que el presidente quiere dejar un legado y cree en eso, en el ponerse ese tope de pare. Ahora bien, respecto a eso, tengo que decirle al presidente de la República, y se lo he dicho, presidente, yo no sé si sus asesores jurídicos le han dicho que la Constitución no es retroactiva. O sea, las leyes no son retroactivas, aplican a futuro, o sea, legislamos a futuro, no salvo podemos... que te beneficie. Exacto. Salvo que te beneficie. Salvo. Entonces, en este caso, el presidente va a estar con una nueva constitución, que es la constitución del 2024, a la cual se le pone un transitorio donde dirá que el presidente No que me fue está elegido en esa respondiendo. constitución, Pero déjala. que fue elegido o que modificó esa constitución, sí, no se va a beneficiar. No, exacto, pero él no se va a beneficiar en ese momento. Ahora bien, el transitorio es transitorio, o sea, es algo que se termina en el tiempo, que se diluye en el tiempo. Entonces, ahí está. Pero el de Danilo no se ha para mí, diluido. Que no se va a reelegir. El de Danilo no se ha diluido. No porque se ha Danilo diluido porque él no específico. podía presentarse en esta contienda. Pero el de Luis electoral. específico también. Lo iba por un transitorio específico. Nadie ha sometido a interpretación la palabra transitorio en el Tribunal Constitucional. O sea, cómo se interpreta la palabra transitorio tránsito, en de el paso. orden constitucional. Mira, Entonces, claro. respecto a esa parte, sí creo que es un transitorio. Los transitorios tienen un fin determinado a la hora de la aprobación de la Constitución. O sea, legislar en ese momentito El efecto temporal. ese efecto temporal que se va a diluir en el tiempo, si esa Constitución se mantiene en el tiempo. Ahora bien, respecto a la independencia de los poderes, yo creo totalmente en la independencia de los poderes públicos. Lo he dicho desde un inicio. No se le puede olvidar al presidente de la República que el poder ejecutivo es independiente del poder legislativo. Ahora bien, él le dio una llave a ese poder legislativo que es independiente del poder ejecutivo. Y esos legisladores que están ahí tienen la obligación, aunque tengan un mandato de su partido, tienen la obligación de legislar para lo que entienden necesario para sus ciudadanos, no necesariamente para su línea partidaria, porque la curul, aunque fue elegida por el partido, no le pertenece al partido, le pertenece a esa persona que fue elegida Vía por el voto partido, directo, vía el partido. vía el partido, pero voto directo por los ciudadanos. O sea, si un diputado... No. Eso en España. No, pero aquí hemos visto, No, aquí ha habido casos. aquí han Aquí ha habido casos. visto senadores y diputados que no le han votado al presidente de la República Pero temas de Maribel, interés o que se le han ido Maribel, y han pero dicho la me voy para otro principal partido. demostración de lo que tú estás diciendo es el lío que hay en el PRM ahora mismo. Él Totalmente. se reunió con ellos, dije, bajando líneas y amenazando, y los diputados que hagan lo que él quiera. Así que está. En cuanto a la reducción, Él no le ha dicho a nadie la reducción. Oiga. Eso Solo es lo le que dijo va so y pena. ustedes Ay, quieran. ¿y por qué dice? Solo ¿por le qué dijo no so pena, pero más So nada. pena. Eso Ya. es, Yo todavía no he entendido lo del Él sopena. El so habrá pena. hablado de otros aspectos, De- pero de ese aspecto. Está bien. Déjame decirte- Esto está dentro de la reforma. Déjame graficarte la Y él dijo, sopena. el que no coja la línea que yo estoy mandando Ese puede punto- ser ¿Tú sancionado. sabes dónde se le respondió no la se ha sopena? discutido. Sí se abrió discutió. la discusión, pero ¿Tú- todavía. tú sabes dónde se ¿Y por discutió? qué- ¿Y por qué se como usted Porque dice? amenaza. Porque usted que es diputada que estaba ahí adentro y quiere traer el tema, porque Mira, yo estoy sacándola y usted quiere venir. Déjame decirte un ¿Por qué bochinche. si usted está diciendo eso después que se reunió la Sopena. dirección política Mira, déjame decirte con un los bochinche. diputados, salió Pacheco a decir otra vez? Estamos Salió Pacheco a decir hablando, otra estamos- vez. Estamos Mira. buscando la Con su pijama vuelta, de botón. no hay consenso. Y Con su uno- pijama ¿Dónde? de botón. Déjame decirte este bochinche. quiere. Y tú sabes que el PRM, Eso no es el oculto. PRM ha reunido varias Menos veces. Sí, pero diputados espera un quieren. momento. Vamos con Maribel. Vaya a su curul. Es una ¿Usted está de- posición usted pública. está de Pero acuerdo con la espérese. reducción? No, yo Pero no estoy de acuerdo, porque espérese. yo lo he dicho aquí varias veces. Ni ella ni ninguno. Ella puede No. votar como ella quiera. Pero no es solo que están de acuerdo. El PRM ha reunido a sus legisladores varias veces a reuniones unidimensionales. Bueno, yo quiero- Los que se sientan arriba hablan y ellos no opinan. Yo quiero una pijama. No, Y en Punta Cana,
Usted se equivocó, eso Nacer no. Perdomo, en Punta Cana, escucha esto, Sí. Nacer Perdomo ha dicho, Nace. yo no estoy de acuerdo con la reducción de, Nace. con el No artículo fue de la reducción Nace. de, No fue sí, ese. sí. Que fue- Y ahí hubo una ovación en pie. Martínez Pozo. Y ahí hubo una ovación en pie. Martínez Pozo. Así fue Martínez Martínez Pozo. Pozo. Ajá, pero mira, la verdad. Ahí andaba Pero hubo una ovación Yo no dije o no hubo una ovación. Yo dije que estaba. Hubo una ovación o no Hubo hubo. una ovación de Hubo una ovación de pie Un de panel de todos legisladores. los legisladores del Señores, PRM es que ahí. ustedes están equivocados. Ay, El ay, presidente ay. lo que dijo Vamos a es escuchar. que quiere que se discuta. Ay, ñeñe, y lo pone como una ley de necesidad ahí. Ay, ñeñe. En el partido los desacuerdos. Ay, para que tengan ñeñe. una posición Entre el leíto ahí que la consensuada. cotica no No está. es que Pero se está discute. bien. Bueno, Gracias, pero una cosa Maribel. es que uno nunca iba a Gracias, hablar Maribel, de la por interior. estar Entre con el leíto ahí que la nosotros. cotica no está. Maribel Reyes, abogada Ha constitucionalista. encendido nuestras endorfinas. No, el chat del YouTube está extasiado con el talento de Maribel. Ah, Ahí para está que todo te el veas. mundo, pero qué mujer tan joven, tan inteligente. Brillante, Vuelto brillante. loco. Joven, joven. Y Vuelto es loco. de ella, de su propiedad, Claro. pero tiene su esposo. Ella. Son Pero ¿y por prometidos. qué hay que No, no, volver no. para allá? Ella, Ella, es de ella, ella dijo no ella. se pertenece, ella es la mamá de Carlos. Ella es de ella, dijo Eso ella. sí es verdad. Vamos, Ella es la mamá vamos. de Carlos.